la parte inferior. Fíjense que es la sumatoria de cada uno de estos errores que está definido por esta ecuación en la parte inferior, que nosotros la vimos en clase y que proviene de una distribución binomial. De todos modos, hoy nos vamos a centrar en regresión, no vamos a hablar de clasificación, pero quería aclararles cuáles serían esas diferencias. El algoritmo de entrenamiento es muy simple. La entrada es el conjunto de datos S sub tau, es decir, el conjunto de datos de entrenamiento, de training set, que tiene x sub i, que es un vector n-dimensional, y y sub i, que es la variable objetivo. X sub i serían las variables observables y y sub i sería la variable objetivo. La variable y sub i depende de las variables x sub i, por eso x sub i se le conocen como variables independientes y y sub i como variable dependiente. Y sub i es un vector, es un escalar, un número real. Y tenemos, como lo había dicho en el slide previo, tenemos m sub tau ejemplos. La salida, como aquí lo dice, va a ser el vector de pesos. Prácticamente lo que hace una neurona artificial es aprender los pesos de una ecuación, de la ecuación que vimos previamente, una ecuación lineal. Pero aparte, como variable de entrada, también tenemos el learning rate. Ese nosotros lo vamos ingresando en cada vez que el algoritmo está aprendiendo, que debe tener valores pequeños, pero no tan pequeños que el algoritmo demore demasiado tiempo en encontrar la solución, en converger, pero tampoco demasiado grandes que cause el fenómeno de divergence o divergencia, como lo vimos en clases previas. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es inicializar los componentes del vector n-dimensional W a valores aleatorios pequeños. Luego, mientras el algoritmo no converja, hacemos este ciclo que va desde 1 hasta n para cada uno de los componentes de W, y lo que hacemos es que la versión actual de W le restamos el learning rate por el gradiente de la función de error con respecto a los pesos sub j. Y al final pues simplemente nosotros retornamos W. Es muy sencillo, sencillamente necesitamos la derivada de E con respecto a W sub J. Eso lo vimos en clase pasada, ustedes ya han hecho ejercicios sobre esto. Así funciona una neurona artificial. Cuando la función de error es precisamente la suma de cuadrados, pues cuando nosotros aplicamos regresión, y cuando es la función de entropía cruzada es porque estamos aplicando clasificación. Eso lo vimos hace 2 slides, en ambos casos la derivada de ambos errores con respecto a los pesos nos da esto, que si ustedes lo ven con atención realmente sería la predicción medio de la variable objetivo multiplicado por la variable de entrada. Por eso algunos autores de redes neuronales dicen que la red neuronal realmente no es que tenga tanta similitud con la versión natural, solo que es un modelo con unas propiedades convenientes al momento de derivar. Fíjense que yo les había dicho que un medio era para posterior conveniencia cuando es la suma de error al cuadrado, y definitivamente él desaparece, porque al hacer la derivada de C2 pasa de exponente, pasa a multiplicar un medio y desaparece esa expresión, ¿okay? Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros no tenemos problemas lineales? Adiós problemas lineales. En el mundo real hay más problemas que son de otra naturaleza. Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos un problema de regresión, donde tenemos que encontrar una curva que ajuste a esos puntos o que nos muestre la mejor tendencia. Y en la derecha necesitamos una curva que nos separe en las cruces de los círculos rojos. Eso es un problema de clasificación. A la izquierda es uno de regresión y a la derecha uno de clasificación, pero ninguno de los dos tiene una solución lineal. Allí una sola neurona nunca será suficiente, ahí va a fallar. Incluso podríamos entrar en detalles sobre la teoría del aprendizaje artificial, que es propio ya de un curso de posgrado, y hacer unas demostraciones interesantes de por qué una sola neurona no es suficiente para resolver esto. Cosa que proviene más bien de la estadística, ¿no? Bien, cuando tenemos esos problemas, no tenemos problema en lo absoluto.
tenemos muchas soluciones. Podemos hacer en primer lugar mapeo de características. Podemos utilizar la máquina de vectores de apoyo junto con el truco del kernel o los métodos de kernel. O podemos utilizar otra variante de los métodos de kernel para regresión que se conoce como kernel ridge regression. O voilà, recurrimos a las redes neuronales artificiales, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, sigamos con las redes neuronales artificiales. Esta es una red neuronal artificial. Aquí ustedes pueden ver que tiene varias capas. Tiene unas variables de entrada que en la literatura normalmente no se consideran una capa, pero algunos autores sí, llamándola pues la capa de entrada. Está la capa del medio, que sería la capa oculta o de hidden layer, y está la última capa, que es la capa de salida. Entonces, por esa razón este modelo también se conoce como el perceptron multilayer perceptron o el perceptron multicapa. Ya vimos en los anteriores slides, cuando vimos una sola neurona, es realmente un solo perceptron. ¿Cómo funciona cada uno? Vamos a ir viendo qué pasa en cada una de las capas. Entonces comencemos con la capa oculta. En la capa oculta, una sola neuronita recibe de entrada pues todas las variables de entrada. Como vimos cuando se trataba de una sola neurona, recibíamos todos los X, desde X sub i1 hasta X sub n. Se computa la función de generalización, que en este caso no la llamamos así, sino función de activación, que es esta que ustedes ven abajo. Utilizamos la función sigmoidal, una función sigmoidal sobre una función lineal. Fíjense que J otra vez va desde 1 hasta n-1, porque el último componente de X es igual a 1 multiplicándose por el peso, nos da este peso de aquí. W tiene en la parte superior un 1, entre paréntesis. Ese 1 no es un exponente, sino es un superíndice. De hecho, fíjense que tenemos el vector W1, que es una matriz. Esta realmente es una matriz de m filas por n columnas. M mayúscula, en el cual significa M es el número de neuronas en la capa oculta, y N es el número de variables de entrada. En ese caso, el número de filas de W corresponde con el número de vectores que son usados para computar cada uno de la sinapsis en la capa oculta. Y bueno, fíjense que aquí X sub n es igual a 1, como lo había dicho previamente.